Vamos a continuar con el maestro Eulalio Arreguín Pérez. El maestro Eulalio, él es maestro de la licenciatura en matemáticas por la Normal Superior de Nuevo León, Monterrey. Y estudió también una ingeniería en la Universidad Autónoma de Coahuila y una maestría también en matemática acá en el estado de Nuevo León, en Monterrey. Él es autor de varios libros de texto por varios años. Aparte también ha estado trabajó en la elaboración de los reactivos en aquella ocasión del PRONAF, ¿verdad? Y algunos reactivos también a través de Ceneval y a través del INE. Ya he hecho mucho trabajo a través de ponencias, conferencias, talleres a nivel nacional y que realmente es un gran colega, colaborador de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, que actualmente me da mucho gusto, Eulalio, tenerte aquí cerca en el estado de Sinaloa. Sé que andas de vacaciones en Mazatlán y que te ves más moreno todavía. Bienvenido aquí al estado de Sinaloa. Estoy muy cerca de Mazatlán, estamos a 70 kilómetros y que pues me da mucho gusto. Y al parecer nos vamos a ver mañana, ¿verdad? Así es, si Dios quiere. Acá está tu casa y bienvenido. Los temas que va a trabajar el maestro Eulalio es estima, compara y ordena capacidades y pesos con unidades convencionales, milímetro y gramo. Esta sería la primera. Y la segunda, estima, compara, ordena superficies de manera directa con unidades no convencionales. Realmente nos da mucho gusto, Eulalio, que estés trabajando en este trayecto formativo de geometría, en la cual en el trayecto anterior lo hiciste muy complacido, dejaste a los maestros. Igualmente Gracias. con el trabajo de la hoja de cálculo, ¿verdad? Que ahí te pedí de favor que lo trabajaras porque sabía que lo ibas a hacer muy bien porque había visto tu trabajo en ese entonces. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Bienvenido y te dejamos tu espacio, por favor. Gracias, muy amable. Generalmente siempre aceptamos las invitaciones que nos hacen los compañeros, los amigos, en este caso privilegiando a la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, porque siempre se aprende muchas cosas cuando está uno compartiendo con los compañeros maestros. En este caso sí, andamos en el bello puerto de Mazatlán, las playas de Mazatlán. Ya me dio varias revolcadas del mar. Ando cansadísimo y como dice, ando más prieto que el carbón, ya bien quemado. Pero pues ya esta buena carbonizada como quiera ayuda y pues el montón de mililitros de agua salada que ya probé hicieron que me aumentaran mucho los gramos del cuerpo, de tal manera que la superficie que ocupo ahora en el planeta pues ya aumentó. Haciendo alusión al tema que vamos a trabajar ahora. La capacidad, mililitros, el peso, gramos, y las superficies. Vamos a trabajar con una presentación sencillita, porque el tema, pues también es sencillito. Vamos a ver. Muy bien. Ese es el nombre del tema. Estima, compara y ordena capacidades, enfocándose exclusivamente en los mililitros. Pesos, ¿verdad? Enfocándose en los gramos y superficies. Aquí, por lo general, siempre hago una breve introducción por algo que me gusta mucho de la matemática. Todos los profesores siempre lo decimos, la matemática es un arte, la matemática es divertida, la matemática es interesante, pero esa es la parte que como profesores también debemos nosotros de muchas veces recordar, reconocer o incluso, ¿por qué no?, buscar el cómo, el por qué y el para qué. Porque si nosotros entendemos que lo que estamos tratando de que nuestros estudiantes aprendan sea algo de interés para ellos,
pues nosotros tenemos que mostrarles esa parte, que no nos vayamos solamente, por ejemplo, en este caso, es un tema de cuarto de primaria. Es un aprendizaje esperado que se menciona en los planes y programas de estudio. Pero si nos vamos directos a cómo viene el libro de texto, por ejemplo, es un tema que se presenta demasiado árido, muy escaso, ¿verdad? Vaya, si nos vamos nada más a los libros del texto, pues sí, los niños se nos van a aburrir bastante. Pero si nosotros, sabiendo las carencias que a veces nuestros materiales educativos tienen, buscamos algunas otras actividades que nos ayuden a enriquecer nuestro trabajo en el aula, bueno, en este caso en la computadora, pues podemos lograr despertar en ellos el interés y que de esa manera, pues lógicamente también ellos se entiendan mucho mejor lo que estamos tratando de enseñarles y reconozcan la riqueza de esta asignatura que sirve de apoyo a muchas más y que se apoya también en muchas más, porque a mí a veces como profesor me decían mis estudiantes, les revisaba la ortografía, les revisaba la redacción y me decían, ¿usted es profesor de matemáticas o es profesor de español? Le digo, la lectura de comprensión es una parte muy importante para poder entender los problemas de razonamiento en matemáticas. Y saberlos redactar también como maestros nos ayuda a que los reactivos y las actividades sean claras y nuestros estudiantes sepan qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, nos apoyamos en otras asignaturas y nosotros también apoyamos a las otras asignaturas, sobre todo a las ciencias, ¿verdad? Por eso la relación entre las asignaturas que muchas veces como profesores dejamos a un lado y nos enfocamos única y exclusivamente en la asignatura que nos toca. Sí, y olvidamos relacionarla con todo lo demás, incluyendo lógicamente el espacio donde el estudiante habita, la cotidianidad en la que ellos se desenvuelven, y junto con su familia las actividades que realizan, ¿verdad? Esto sobre todo lo vemos más directamente en secundaria, pero desde primaria podemos empezar a transformar todo el trabajo que como docentes hacemos, porque no nada más es enseñar el tema, buscar que los muchachos a través de las actividades que diseñamos lo descubran, sino también que ellos sepan para qué, el cómo y por qué, ¿verdad? Esa es una parte fundamental. En este caso, el tema, repito, es muy sencillo. De hecho, es cortísimo si nos vamos directamente nada más a lo que como profesores queremos hacer. Enseñar lo que es los mililitros, enseñar lo que son los gramos e irnos a las áreas. Pero en este caso, bueno, quise comenzar con esta pequeña reflexión de por qué es importante enseñar la geometría y por qué es importante también enseñar a medir en la geometría. La geometría primero, ¿por qué la enseñamos? Bueno, muchas veces también los estudiantes me preguntan eso, ¿verdad? Como profesor, que uno es, ¿yo para qué quiero aprender geometría? Si acá lo puedo hacer todo directamente en el espacio que me rodea. Entonces ahí uno aclara que hay dos espacios, ¿verdad? El espacio físico, como dije ahorita, el lugar en el que nos encontramos es todo lo que nos rodea, todo lo que podemos tocar, lo que podemos ver. Y luego resulta nuestro espacio geométrico. ¿Cómo surge ese espacio geométrico? Uno se pone siempre al nivel de nuestros estudiantes. Si nos vamos ya a lo profesional, pues sí tenemos que hablar un lenguaje un poco más técnico. Pero hablando con nuestros estudiantes, lo que les dice uno, ok, tú estás viendo el espacio físico que te rodea. Lo ves, lo admiras, y luego a veces algunas personas quieren dibujarlo. Y ahí es donde empiezan a aparecer las figuras geométricas que nosotros conocemos y que hemos estado tratando de enseñarles, incluso a veces desde preescolar, ¿verdad? Primaria, secundaria y todavía mucho más adelante. Entonces, ese espacio geométrico, les digo, resulta de dibujar el espacio físico que nos rodea. ¿Y para qué me importa entonces conocer esos dibujos del espacio físico? Le digo, conocemos una figura geométrica muy común, el círculo. Le digo, si nos vamos, en este caso a primaria, si nos vamos al círculo, sabemos si hablamos del plano cartesiano, cuyas medidas son X y Y.
De tal manera que les digo que más adelante, mientras sigan ustedes estudiando geometría, van a llegar un momento en que les van a decir que todas las figuras geométricas pueden ser representadas a través de una ecuación. Y en este caso les dice uno la X y la Y porque es el plano cartesiano, y la R que me representa el radio. Le digo, pero ¿qué objeto físico me puede representar, en este caso, al círculo? Y casi siempre lo primero que dicen es un balón. Son muy futboleros los mexicanos, ¿verdad? Un balón. Y entonces les digo, bueno, ok, vamos a decir que en mi espacio físico yo tengo un balón, el cual en mi espacio geométrico lo puedo representar lógicamente por una esfera, pero como estamos en una etapa de conocimientos más elementales, les digo, vamos a platicar de que el círculo viene a ser ese balón en nuestro espacio físico. Les digo, ¿qué pasaría si el radio disminuyera su valor numérico? ¿Qué estaría pasando en mi espacio físico si el radio está disminuyendo su valor? Y empiezan a dar opiniones, etcétera, de tal manera que fácilmente, sin complicarse mucho, no tardan en decir, el balón se está desinflando. El balón se está desinflando. Ah, le digo, muy bien. ¿Qué pasaría entonces si el valor numérico del radio empieza a aumentar? Ahí la respuesta es más rápida, más fácil. Se está inflando, ¿verdad? Ya en secundaria, pues hablamos un poquito más de esto, ¿verdad? Lo explicamos o lo diagramamos de una mejor manera, porque pues ya tienen más conocimientos geométricos. Pero este pequeño ejemplo es una manera en que uno como profesor trata de que nuestros estudiantes relacionen lo físico que estamos viendo, tocando, con lo geométrico que vamos a trazar, dibujar, y que más adelante vamos a llegar a ecuaciones algebraicas que nos van a permitir realizar experimentos. Esto casi lo último lo manejo más que nada en secundaria, porque les digo, la teoría de la relatividad de Einstein. En ciencias nos dicen que el método científico pues consta de varios pasos, ¿verdad? Y el último de ellos es la ley. Pero antes de la ley está la teoría, y nos dicen los profesores de ciencia. La teoría no es otra cosa más que un conocimiento que aún no se ha demostrado físicamente en el espacio físico, pero sin embargo tiene una demostración teórica. Y en este caso, por ejemplo, Einstein, cuando habló de su teoría de la relatividad, él habló de la velocidad de la luz, habló el tiempo, ¿verdad? Cómo se maneja, cómo es. Pero físicamente aún no existe una nave que pueda alcanzar esa velocidad de la luz físicamente, pero teóricamente Einstein logró demostrarlo a través del manejo de las ecuaciones que surgen precisamente del conocimiento geométrico. Entonces trata uno, en las palabras que estén al nivel del grado en el cual estamos trabajando, de tratar de motivarlos a entender por qué es importante el estudio de la geometría y cómo nuestros objetos que nos rodean los transformamos en objetos geométricos, un espacio geométrico, y cómo el estudio de la geometría va a generar a su vez más conocimientos conforme ellos vayan avanzando en cada uno de sus grados escolares, ¿verdad? Trata uno de motivar. Ahora, si entendemos el por qué la importancia de la enseñanza de la geometría, hay algunos que dicen, bueno, la geometría se dedica nada más a dibujar figuras, conocer sus partes, sus lados, sus vértices, su superficie, etcétera. Otros se van, pues más que nada al manejo de ángulos, medidas y demás. Pero a veces no nos enfocamos en por qué es importante enseñar a medir. Recordarán ustedes que en la prehistoria, yo no anduve ahí, pero me lo han platicado. En la prehistoria, el hombre empezó como nómada. Andaban en grupos de un lado para otro hasta que llegó el momento en que se establecieron en un lugar. Se acabaron los nómadas y empezaron los sedentarios. Y empezaron, como decían, a juntar ganado, a domesticar animales y encerrarlos en un corral. Y lógicamente, al verse los vecinos unos a otros, decían, pues yo tengo más animales que tú, o yo tengo menos animales que tú, o yo tengo la misma cantidad de animales que tú. Los mismos hijos, o
extensión del terreno, etcétera. De tal manera que el hombre se vio en la necesidad de empezar a contar. Creó lo que conocemos como el número, ¿verdad? Estas son dos definiciones. Nada más las ponemos como recordatorio, lo que es una magnitud, propiedad de los cuerpos que puede ser medida. ¿Y en qué consiste la medición? En comparar una unidad seleccionada para averiguar cuántas veces cabe en la magnitud que estamos queriendo medir. Pero volviendo a lo mismo, desde sus orígenes necesitó contar objetos o eventos, ¿verdad? Ahí surge el concepto de número. No nos metemos más a fondo porque, repito, esto nada más es una plática somera. Al rato vamos a entrar a lo que nos tocó, pero esta es una ubicación de la importancia del por qué es bueno enseñarles a nuestros estudiantes a medir. El número nos puede decir cuántas cosas tenemos o cuántas cosas pasaron. Pero, ponen los de preescolar un ejemplo. Si tenemos una barra de chocolate y la quebramos, no exactamente a la mitad, sino una parte pequeña y una parte grande, y luego se la mostramos a un niño en edad de preescolar, e incluso los de primaria también y los de secundaria con más ganas, le mostramos esa barra de chocolate quebrada con un pedazo pequeño y uno más grande, ¿cuál creen ustedes que es el pedazo de chocolate que van a agarrar? Pues por lógica, el más grande, porque va a saborear más chocolate. El pequeño lo van a dejar a un lado. Bueno, entonces, se pueden contar, pero si digo, tengo 2 trozos de chocolate, pues en realidad sí los tengo, pero esos 2 trozos de chocolate no son iguales. Uno es más grande que el otro. Entonces, después de inventar el número, el hombre probablemente, el hombre prehistórico, empezó a ver, por ejemplo, que algunos animales de su ganado eran más grandes que otros, o que el corral que él tenía era más pequeño que el del vecino, o que los hijos de los vecinos pues eran en mayor número que los de él, unos más grandes, otros más pequeños. Entonces empezó a comparar, ya no nada más a contar, sino también a comparar. Y como dice aquí, pues a veces decía, tengo un hilo, es más grande el mío que el tuyo. Tengo 2 piezas de chocolate, una es más grande que la otra. Pues sí, eso nos lleva en un momento dado a entender cuándo tienes más, cuándo tienes menos. Pero, pues lógicamente no eran muy precisas esas expresiones, esas medidas. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Pues lógicamente buscar medir, buscar una unidad que dijera, si yo quiero tener lo mismo que tú tienes, vamos a repartirnos, por ejemplo, la cosecha que tuvimos, que sembramos y cosechamos juntos, vamos a dividirla en partes que sean iguales, ¿verdad? Se ponen a contar granos, pesadísimo. O vamos a cortar una pieza de carne en partes iguales, ¿cómo le hacemos? Entonces empiezan a inventar, además del número, empiezan a inventar lo que conocemos en historia como las unidades de medida antropométricas. El pie, el brazo, el pulgar, pues todas las que se hubiesen usado en las diferentes civilizaciones, ¿verdad? Como dice aquí, algunas todavía están en el sistema inglés, que es el pie, ¿verdad? Pero, pues algunos calzamos del 6, otros calzamos del 8, otros del patocho, allá por el 10, 11, 12, y pues lógicamente no eran tan precisas esas mediciones. Como dice al final, dependía de quién tomar esas mediciones. Si era un pie pequeño, pues iba a salir perdiendo. Si era un pie grande, pues iba a salir ganando. Y entonces ya no había tanta equidad. ¿Qué es lo que se hizo? Mucho después, mucho después, ahí dice que hasta 1790, se empezaron a buscar unidades más exactas. Porque antes el que mandaba, el que era el dueño, pues él decía, esto es lo que pesa, esto es lo que mide, eso te compras y eso te llevas.
Intentaron, ¿verdad?, poner unidades, pero no todos manejaban las mismas unidades, de tal manera que si ibas a China había unas medidas, si ibas a Inglaterra había otras, y era todo un revoltijo en el comercio. Métrico decimal, creado, ¿verdad?, por la Academia de Ciencias en Francia, y se habló del metro. Estoy bateando un poco en internet. Espero no sea mucho lo que se esté batallando, ¿verdad? Bueno, el metro, pues en aquel entonces se creó, y entonces ya pudimos acceder a un sistema de unidades más exactas, más precisas, que fueran manejadas por una gran cantidad de países, ¿verdad? Ahorita sabemos, tenemos dos. El sistema inglés se está tratando de ser sustituido en los países que usan el sistema inglés, ¿verdad? Está tratando de ser sustituido por el sistema internacional de unidades. Va lento el proceso, pero en muchos productos que se manejan en esos países ya se agregan también las unidades del sistema internacional. Bien. Ahora sí, llegando a lo que es en sí el tema, revisando el contenido que nos piden trabajar, nos dice muy claramente que hablemos del mililitro como una unidad de capacidad, pero que no es necesario que lleguemos a lo típico que por lo general hacemos, hacer conversiones entre múltiplos y submúltiplos, ¿verdad? Sino que hablemos de qué es el mililitro, cuál es su importancia y en qué se puede precisamente utilizar. Bien. Nos pide también, en ese mismo tema, que hablemos del peso. Aquí hay otra situación simpática que manejamos desde secundaria en adelante. No sé si en primaria los profesores algunos lo consideren válido, porque nos hablan de que el gramo es una unidad de peso. Más sin embargo, los físicos nos van a decir que no es cierto, que la unidad para el peso es el kilopondio y para la masa es el kilogramo. Pero le digo a mis estudiantes, le digo, no podemos llegar a la tortillería y pedir un kilopondio de tortillas. Se van a reír de nosotros y es que primero nos van a ver como bichos raros de qué me está hablando este tipo, ¿verdad? Entonces le digo, vamos hablando como habla el común de la gente. El de fuerza es kilopondio, el peso, y el de masa es el kilogramo. Pero si la gente común, acá afuera, habla del kilogramo como unidad de peso, pues bueno, vamos a decir que sí, vamos a usarlo como ellos, pero por lógica nosotros ya sabemos, más adelantito, ¿verdad?, que el kilopondio es el que mide el peso y el kilogramo es el que mide la masa. Una situación similar se presenta cuando hablamos de la temperatura. Cuando escuchamos en la radio al levantarnos, sobre todo en invierno, para ir al trabajo, escuchamos al locutor que nos dice, la temperatura actual, 12 grados centígrados. Y bueno, todo lo entendemos, seguimos aseándonos, seguimos desayunando y salimos al trabajo. Pero los libros antiguos de física, si tienen todavía algunos de ahí, busquen, esos que tienen las hojas amarillentas ya, nos dicen que eso es un error porque estamos repitiendo dos veces la palabra grados. 12 grados centígrados. Dos veces la palabra grados en esa expresión. Entonces nos dice, lo correcto es hablar de 12 grados Celsius, que es la escala de temperatura que utilizamos, o de 12 centígrados, que es el número de unidades en que está dividida la escala, ¿verdad? O centígrados o grados Celsius. Pero es un error hablar de grados centígrados. Pero como el común de la gente así lo manejamos, así le digo a los estudiantes, vamos a seguirlo manejando. Entonces, aquí en el peso, pues vamos a seguir diciendo que es el gramo en lugar del pondio. Lo primero que nosotros podemos hacer para introducir a los estudiantes en el manejo y explicación y conocimiento de lo que es el mililitro es mostrar algunos productos
que podemos encontrar en cualquier supermercado, en la tiendita de la esquina, en cualquier lugar, incluso dentro de la casa ya en uso. Varios productos, como por ejemplo ese limpiador, que nos habla de 500 mililitros. Esta crema para cuerpo, cara, después de afeitado, que nos habla de 250 mililitros. Y la crema corporal para bebé, que nos habla de 200 mililitros. Ellos, si nosotros les pedimos que revisen en los anaqueles de los supermercados o las tiendas, o de los productos que se usan en casa, ellos empiezan a darse cuenta que hay unos que se manejan en litros, otros que se manejan en kilogramos, pero que sí hay unos que se manejan en mililitros. Y se van a dar cuenta que los que se manejan, por ejemplo, en litros son más grandes, 2, 3, 4, 5 litros. Y los envases de lo que se manejan en mililitros son más pequeños, ¿verdad? Al hablar ya de las unidades con sus múltiplos y sus submúltiplos, ellos se dan cuenta de que son unidades para cantidades pequeñas. Y al ver el tamaño de los envases, confirman precisamente ese pensamiento, que el mililitro es para medir cantidades pequeñas. ¿De qué? De líquidos, ¿verdad? Pero, lógicamente, aquí más adelantito lo vamos a ver, podemos ya empezar a platicarles del concepto de densidad, porque hay líquidos que fluyen fácilmente y hay líquidos que fluyen más despacito. Se habla de densidad. No podemos a lo mejor todavía trabajarlo como densidad, como tal, meterlos con fórmulas, pero sí hay una manera práctica en que podemos trabajarlo. Sí. ¿Estás viendo una presentación? Sí. ¿Por qué no se ve? Ah, caray. A ver, déjame ver. Permíteme. Vamos a ver. Ahí se distingue. Sí, yo creo, mira, un favorzote. Sí. Trata de hacer una relatoría así rápida. Ajá. Porque sí, como que los maestros se perdieron un poco. Como yo salí un momentito, y ahorita Sí. que entré 5 minutos, dije, bueno, no se ve. Y una maestra dice, buen día, ¿sabes si el maestro José está usando una presentación? Entonces, no se proyectó. Ah, bueno. Pero ahora sí ya se ve, ¿verdad? Sí, así una relatoría, así como vas avanzando. Ok. ¿Sí? Y también me sentí incómodo porque me apareció un letrerito aquí que me decía que el internet estaba fallando. Dije, en la torre, Sí, capaz te si no me está están fallando, escuchando te está también. fallando, sí, Sí. te está fallando por ratitos. Ándale. Bueno, Ándale, vamos a tratar adelante, de adelante, manejarlo. Ok. Bueno, adelante. como decíamos, esta es la presentación donde viene el tema, ¿verdad? Que se nos pidió trabajar. El contenido que les dijimos, que comenzamos ahorita con una pequeña plática, tratando de ver la importancia de enseñar geometría y enseñar a medir en la geometría. Ya les hablamos del espacio físico y el espacio geométrico y como un servidor, y me imagino que ustedes también tienen sus experiencias, cómo relaciona lo físico, lo que nos rodea, con el espacio geométrico, cómo lo transforma a través del dibujo en las llamadas figuras geométricas y cómo, ¿verdad? A partir de eso podemos nosotros decir, si trabajamos con las figuras geométricas, hagan de cuenta que estamos trabajando con el espacio físico que nos rodea. ¿Y por qué enseñamos a medir? Bueno, dijimos, enseñamos a medir precisamente porque al principio el hombre aprendió a contar, pero luego tuvo la necesidad de comparar. Y antes se decía más grande, más pequeño, ¿verdad? Entonces se empezaron a buscar unidades, que las primeras de ellas fueron antropométricas, para poder tener una medición que fuera, pues, más o menos la misma en cualquier situación. Pero como dicen en la historia, siempre los fuertes son los que imponen, de tal manera que, como les digo, decían, pues así yo lo mido y así te lo llevas, así me lo pagas. De tal manera que luego, en 1790, se creó el sistema métrico decimal, conocido ahora como sistema internacional, ¿verdad? Y las unidades que actualmente nosotros manejamos. Ahora sí, nos vamos a la capacidad y al peso.
que es lo que nos pedía. Y les decía, pues una manera de motivarlos a entender o querer entender lo que es el mililitro, pues es pedirles que revisasen en los anaqueles de los supermercados o de las tiendas o de los productos que mamá y papá usan en la casa para que vean que las unidades más comunes son tanto los mililitros como los litros y que se van a dar cuenta, sobre todo los detergentes grandes que a veces compramos por mayoreo para que salga más barato y no andar yendo a cada rato al supermercado. Por ejemplo, el detergente 5 litros, pues va a ser una botella, un envase grande. Y el de 500 mililitros, que es el limpiador, o el de 250 mililitros, que es la crema para la cara, o la crema para el bebé de 200 mililitros, pues van a ser envases más pequeños. Entonces ellos van visualizando que el litro es una unidad para cantidades más grandes de líquidos y el mililitro es para cantidades más pequeñas. Eso lo irían ellos viendo y lógicamente nosotros como guías de ellos haríamos preguntas para que ellos vayan, como dicen, descubriendo esas situaciones, ¿verdad? Y les comentaba que pues el mililitro se va a utilizar para líquidos, pero ellos también pudieran preguntar, o si no, nosotros también podemos encaminarlos a decirles que hay líquidos que fluyen más rápidamente que otros, y entonces podemos, más adelantito lo vamos a ver, cómo empezar a darles una idea de lo que es la densidad de líquidos. Estamos en cuarto de primaria, por lógica ellos todavía no pueden manejar fórmulas de ese tipo, pero sí tienen la capacidad de aprender y tener ideas que más adelante los ayuden, ¿verdad? Los gramos también, ¿verdad? Pueden ver los productos en los anaqueles de los supermercados, pueden ver los que tiene mamá en casa y se van a dar cuenta que las latitas pequeñas o porciones pequeñas de productos son en gramos y cantidades más grandes vienen dadas en kilogramos. En este caso yo estoy mostrando nada más algunos productos en los cuales el peso viene dado en gramos. Por ejemplo, el detergente en polvo que estoy mostrando, pues es una bolsa chiquitita. Si el estudiante observa una de 3 kilos, 2 kilos, pues va a darse cuenta también que es una bolsa más grande. Entonces, aquí vamos a manejar mucho las ideas, porque el plan y programa de estudio nos recomienda que mostremos qué es el mililitro, cuál es su utilidad, para qué nos puede ser útil, en lugar de empezar a hacer conversiones entre el mililitro, el centilitro, el decilitro, el litro, el kilolitro, etcétera. Nos pide enfocarnos en estudiar la unidad, que entiendan ellos por qué es importante el mililitro, ¿verdad? Esta tabla, después de que vieron los productos, se les pide que determinen qué magnitud están midiendo. En el caso del jamón, por ejemplo, pues es el peso. El alimento para el bebé, que si lo inclinamos el botecito, pues se van a dar cuenta que fluye, entonces es capacidad. La pasta para la sopa, pues esa no fluye, peso. La crema, igual, si la ladeamos, se empieza a tirar, capacidad. Así les va dando uno ideas, ¿verdad? Porque acuérdense, nosotros podemos entenderlo de una manera, somos profesores, somos adultos, pero ellos están descubriendo un mundo, tienen conocimientos. Vamos, como decimos, a pasarlos del conocimiento informal hacia un conocimiento más formal. Polvo para bebida, pues ese tampoco fluye, ¿verdad? Pesa. El detergente pesa. El suero para beber, pues es un líquido, fluye. Entonces ellos ya van distinguiendo allí los tamaños de los productos, ¿verdad? Si son pequeños, se dan en unidades más pequeñas, que son el mililitro y el gramo en este caso. Y los recipientes más grandes, pues vienen a darse en litros, ¿verdad? Principalmente. Se empiezan a dar cuenta de que los que son sólidos, los estamos manejando en gramos. Y los que son líquidos, ligeros o pesados, son los que fluyen, son los que tienen volumen, son los que les estamos midiendo la capacidad que se da en mililitros. No nos metemos, repito, en mucha situación de que si son centímetros cúbicos, etcétera, porque el aprendizaje esperado no nos pide realizar operaciones de cálculo, nos pide hablar de las unidades y cuál es su utilidad en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, esta tablita
Y los productos que se mostraron al principio pueden empezar a darnos una idea a los estudiantes de en qué se utilizan estas unidades, cantidades pequeñas, y en qué tipo de cosas sólidas o líquidas, ¿verdad? Luego se pueden poner preguntas. Estas son un ejemplo. No significa que son la totalidad. Cada maestro, dependiendo del tipo de estudiantes que tenga, sabe cuáles puede utilizar, cuáles no le es conveniente manejarlas o puede incluso generar unas nuevas. ¿Cuántos mililitros hay en un litro? Y van a ver que se la van a quebrar algunos todavía. Una vez en una conferencia, cuando salí de la plática sobre los libros que un servidor escribe, me dice un maestro, oiga, los ejercicios que usted pone están muy fáciles. Le digo, sí, pero recuerde que nosotros ya sabemos, pero este material está dirigido a los estudiantes. Y si ellos empiezan con ejercicios sencillos y tienen la posibilidad de resolverlos sin mucha complicación, eso les da valor, los anima a seguir intentando cosas menos fáciles. Porque si desde el primer ejercicio batallan y fracasan en resolverlo, van a decir, no puedo, yo no sirvo para las matemáticas. Pero si el primer ejercicio lo resuelven fácil y el que sigue también y los que siguen van batallando, pero empiezan a batallar un poquito, pero siguen pudiendo resolverlos, eso les da seguridad en sí mismos y vaya confianza en que sí pueden resolver, aprender y resolver las matemáticas. ¿Cuántos mililitros hay en un litro? Si pusieron atención en la plática que tuvieron en equipo, con el maestro, pueden llegar a eso. Aparte, recordando el tema donde ya se vieron las unidades del sistema internacional y sus múltiplos y submúltiplos. ¿Cuántos gramos hay en un kilogramo? Igual. Eso es, como dicen, recordar lo que ya se trabajó anteriormente, recuperar esos conocimientos previos, ver qué tanto vamos avanzando en el descubrimiento del nuevo aprendizaje. Subraya la cantidad que indique una mayor capacidad. Aquí, pues ya volvemos a la comparación. Y aparte también el manejo de fracciones. Dependerá del tipo de estudiante que tengamos, ¿verdad? Si usamos las fracciones o no, si ponemos este tipo de preguntas o cantidades más pequeñitas, para que ellos vayan empezando poco a poco y logren llegar al 100% del aprendizaje esperado. Subraya la cantidad que indique un mayor peso, ¿verdad? Se fijan, una es para capacidad, dos son para capacidad, la 1 y la 3, y la 2 y la 4 son para, perdón, el peso. Bien, y claro, esto se puede agrandar con la creatividad que cada uno de nosotros como profesores llegamos a tener, con el conocimiento de nuestros estudiantes y también el conocimiento de sus capacidades, ¿verdad? Que nosotros debemos de tratar de acrecentarlas. Esa sensación de fortaleza en el estudio de las matemáticas. Y lógicamente, probablemente ya desde el principio, algunos estudiantes digan, oiga, en algunos lugares encontré que además de la unidad de capacidad, también se estaba utilizando la unidad de peso. Y aquí hay 3 ejemplos, ¿verdad? Más otros 3. Esa es una parte muy importante, porque un producto, una materia, se puede dar de las dos maneras. Bueno, aquí diseñamos esta actividad. El cubito que usamos, ahí nos salió más o menos, pero yo sé que a ustedes les sale mejor. Elabora un cubo sin tapa que mida 10 centímetros por lado, o sea, 1 decímetro cúbico, ¿verdad? Su volumen será 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro, va a ser 1 decímetro cúbico. O lo que es lo mismo, ¿verdad? Si lo manejamos como centímetros, 10 por 10 por 10, nos da la cantidad de 1000 centímetros cúbicos. Serían las únicas operaciones que trabajaríamos. Y el cubito lo construimos con el cartón cascarón de huevo, porque es macicito. Lo cubrimos con contact, porque íbamos a verter en él líquido, y no queríamos que se nos deshiciera fácilmente. Y luego, además,
Acá por fuera le pusimos una hoja de color rojo embadurnada con pegamento y tomamos la medida, el peso de ese cubito. Ahora, ¿qué hicimos con él? Este es el cubito. Pesó 69 gramos. Lo que hicimos fue rellenarlo con frijol. Estamos utilizando unidades no convencionales para medir la capacidad. Lo estamos llenando con frijoles. Lógicamente, ya que pesamos, ya que llenamos el cubito con frijolitos, nos dio un peso de 905 gramos, a lo cual pues, le íbamos a quitar también los 69 gramos que pesa el cubo. ¿Cuántos frijoles le cupieron a ese cubito de 10 centímetros por lado? 2,250. Pero lógicamente, este trabajo no lo hace una sola vez para todo el grupo, sino que por equipos es recomendable. Cada uno elabora su cubo, cada uno lo rellena con frijoles y luego al contarlos, lógicamente va a haber una diferencia. Algunos a lo mejor 2,200, otros 2,300, otros 2,000 nada más. ¿A qué se deben esas diferencias? Pues a que el frijol no es siempre del mismo tamaño. Hay unos más grandes que otros. A que hay algunas mitades, hay, ya sea transversales o longitudinales, ¿verdad? Pero hay frijoles mochos, como diríamos en otras palabras. Entonces no va a haber concordancia en el número de frijoles que nos puedan decir este cubo tiene una capacidad de tantos frijoles y que sea una cantidad fija, ¿verdad? Eso es lo que comentábamos que sucedía antes con el pie, con el brazo y esas otras unidades que se ponían a veces a modo del más fuerte. Cambiamos los frijoles por cereal. Ese que tenían mis hijos ahí en la casa, pues ese lo usamos. Creo que es el de chocolatitas, chocolate de bolitas, que antes traía un elefante, que ya se lo quitaron de ahí de la portada de la caja. Igual, lo volvimos a llenar. Ese nos pesó 258 gramos. Si le quitamos los 69, pues lógico, ya el peso es diferente, ¿no? Nos pusimos a contar cuántas piezas de cereal se necesitaron para llenar ese cubito. 1,133. Entonces, si una persona quiere hablar de capacidad usando frijoles, no se va a entender con alguien que quiera hablar de capacidad y que esté utilizando piezas de cereal, ni en el peso, ni en el volumen, porque los frijoles fueron 2,000, ¿cuánto les dije? 2,250. Y en cereal fueron 1,133. El peso, usando el frijol, fueron 905 menos 69. Y usando el cereal, fueron 258 menos 69. Entonces, ni el frijol, ni el cereal son objetos que podamos utilizar para medir capacidad. Luego, nos fuimos a esta tablita, precisamente porque todo lo que nosotros platiquemos y hagamos en el salón de clase debe llevar a una conclusión. Pusimos objeto para medir el frijol. El volumen pues va a ser 1 decímetro cúbico porque son un cubito de 10 centímetros por lado. Si quieren lo pueden manejar ya desde el principio como 1,000 centímetros cúbicos. Le cupieron 2,250 frijoles, en mi caso, y el de los compañeros pues lógicamente tiene variaciones. Y hubo un peso de 905 menos los 69 que pesaba el cubo. Y el cereal, pues fueron menos piezas y menos peso, ¿verdad? ¿Es posible utilizar estos procedimientos para medir la capacidad de un cubo de 1 decímetro de lado? Pues ahí va a empezar la discusión. Al preguntarles el por qué sí o el por qué no, es donde se genera la discusión, y esta discusión es precisamente la que nos lleva a descubrir qué es el milímetro, cuál es su importancia, ¿verdad? Y por qué el uso predominante de dicha unidad. ¿Ya? Luego nos fuimos, después de las unidades no convencionales, que fueron el frijol y el cereal, nos fuimos a llenar el cubo con 1 litro de agua. Para eso, pues lógico, compramos una
botella de agua, que dice que es 1 litro, o usamos una jarra donde venga graduados, ¿verdad? La capacidad. El litro, decimos, es una unidad convencional de capacidad. Las anteriores fueron unidades no convencionales. La capacidad del cubo de 1 decímetro de lado debe ser 1 litro. Y, por lo tanto, como dice la última pregunta, si 1 decímetro cúbico es igual a 1000 centímetros cúbicos, entonces, haciendo regla de 3 simple o usando la lógica, vamos a llegar a la conclusión de que 1 centímetro cúbico, entonces, pesa 1 gramo y contiene 1 mililitro. De esa manera, buscamos nosotros relacionar tanto el mililitro como el gramo, ¿verdad? Que son unidades de capacidad y de peso. Aquí están las imágenes. Usamos una jarra graduada para medir lo más exacto posible el litro de agua. Con los restos que quedaron del cereal y de los frijolitos, ahí el polvito, en lugar de 69 grados ya había subido a 70 gramos, perdón, dije grados, perdón, gramos. Entonces lo que hicimos fue vaciar el agua dentro del cubo. Ahí se ve cómo quedó al ras, al límite. Y el peso subió a 1102 gramos. 1102 gramos. Si le restamos los 70, nos queda 1032 gramos, que sería aproximadamente, y redondeando las cifras, precisamente los 1000 gramos, o sea, 1 kilogramo. Con este experimento nosotros demostramos que 1 litro de agua pesa precisamente 1 kilogramo. Les digo, a veces las fallas en las medidas o el material extra que se utilizó o la mala medición en la jarra de agua es lo que nos lleva a tener esas ligeras variaciones. Pero al hacerlo los equipos, esas variaciones van a ser mínimas. De tal manera que como profesores podemos decir, vamos redondeando. En lugar de 1032, pues, o 1020 o 1040 que obtuviste, vamos a redondearlo y vamos a decir que 1 litro de agua pesa precisamente 1 kilogramo. Y si 1 litro de agua tiene 1000 mililitros y 1 kilogramo tiene 1000 gramos, entonces 1 mililitro viene a pesar precisamente 1 gramo. Y luego, al cambiar el líquido que estamos usando, por ejemplo, en este caso, leche, pues lógicamente tenemos valores diferentes. Cuando vaciamos el agua, el peso, yo creo que se llevó el polvo del cereal y de los frijolitos, el peso en lugar de ser de 90 gramos bajó 81 gramos, como se ve en la báscula del lado izquierdo. Y al vaciar el litro de leche que mostramos en la imagen, pues vemos que también todo cupo exactamente en el cubito elaborado. Y el peso volvió a dar 1102. Pero al restarle los 81, pues por lógica ya no fueron los 1032, ¿verdad? Ahora fue un peso mayor. Ahí van a chascarrearse algunos y van a decir que al fin y al cabo la leche pesa casi lo mismo que el agua porque ya la hacen más agua que leche. Pero eso ya es otra cuestión. Pero sí podemos nosotros decir entonces que la leche, que es un líquido diferente al agua, tiene un peso un poco mayor. Y luego podemos elegir un líquido, pues, o más pesado o más ligero. En este caso, por ejemplo, seleccioné 1 litro de aceite. Otra vez, el cubito volvió a pesar 90 grados. Y al vaciar el litro de aceite dentro del cubito, pueden observar que efectivamente se llenó al ras. Allá en el bote del aceite y en el bote de la leche y en la jarra del agua, no quedó ninguna gota. Sí quedó completamente vaciado dentro del cubito. Si le restamos los 90, pues lógicamente nos lleva un peso de 888 gramos. Ah, caray, ¿qué pasó? El agua es más pesada que el aceite. Sí, así es. Acuérdense que si mezclamos agua con aceite, cuando ya se tranquilizan las mezclas, ¿verdad? El agua queda abajo y el aceite queda arriba. Ahí es cuando se les puede empezar a platicar a los estudiantes, a los niños y a las niñas, precisamente una idea de lo que es la densidad. Líquidos más ligeros,
líquidos más densos o pesados. En este caso, ¿verdad? Y lo pueden mostrar ahí vaciando el agua y el aceite en ese momento. Al calmarse ahí la mezcla, abajo queda el agua y arriba queda el aceite. Por eso el aceite aquí se ve que pesa mucho menos que el agua. 888 gramos y el otro dijimos 1 kilogramo, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos el manejo de unidades no convencionales y unidades convencionales. En este caso es el mililitro. Y podemos mostrarle a los estudiantes que 1 mililitro de agua pesa precisamente 1 gramo. Y ahí existe una relación entre las dos unidades que nos pidieron que trabajáramos con ellos. Se dan cuenta también que tanto los mililitros como los gramos se utilizan para cantidades de materia pequeñas y que hay otras unidades más grandes que se utilizan para cantidades de materia más grandes, líquidos o sólidos. Líquidos para el mililitro, sólidos para el gramo. Vamos a hacer conversiones. No las pide el aprendizaje esperado, pero acuérdense, mientras no quitemos situaciones de las que marca el programa, la Secretaría nos permite agregar. Entonces, podemos quedarnos aquí, pero también podemos en un momento dado acrecentar lo que nosotros creemos que nuestros estudiantes pueden lograr aprender, ¿verdad? Una vez en Chihuahua así me decían, oiga, es que nosotros queremos enseñar esto, podemos hacerlo. Y digo, claro que pueden. Con estos últimos cambios que ha habido, nos han reducido el número de temas de matemáticas. Entonces, eso significa no que vaya a terminar más rápido, sino que puedo agregar más cosas de acuerdo a las condiciones en que llegan mis estudiantes. Por ejemplo, si mis estudiantes llegan con un nivel de conocimientos bajo, pues yo tengo ese tiempo para ponerlos, como dicen, a nivel. O si ellos están en buen nivel y ya les enseñé, ya aprendieron lo que el aprendizaje esperado me pedía, entonces yo puedo incrementar ese conocimiento para que salgan todavía mejor preparados, ¿verdad? Eso ya es la habilidad y el conocimiento y las ganas de cada uno de los maestros que yo sé que siempre están al pendiente. Por eso me gusta esta profesión. Me gusta conocer muchos profesores porque de todos aprende uno y muchas veces esa euforia, ese ánimo, esa energía para dar sus clases, para generar actividades, para generar experimentos, es bastante, pero bastante importante. Yo muchas veces les digo, déjenme aprenderlo, denme permiso de compartirlo, porque entre más compartamos como colegas, más aprendemos y mejor desarrollamos los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿verdad? Bien. Y luego, pues lógico, algunos problemitas sencillitos, que repito, estos son nada más unos ejemplos, pero cada maestro decide cuántos puede poner. No hay que caer en exageraciones de mucho, ¿verdad? Pero tampoco de poquitos. Un término medio. Cada maestro lo va a decidir de acuerdo al tipo de estudiante que tenga. ¿Qué es lo que va a manejar? Bueno, por ejemplo, en el inciso A, pues es más que nada, como dicen, una conversión que no necesita hacer operaciones, pero que las puede deducir. Y lógicamente, relacionando ya lo que son los mililitros y los gramos. Y el segundo, por ejemplo, manejamos los mililitros, pero con número fraccionario para retomar conocimientos previos y seguirlos, como dicen, actualizando. Y si vemos que hay retroceso, pues volver a reforzar. El tercer problema, pues es también un ejemplo de división de unidades de capacidad. Y el otro, pues es una comparativa entre el 355 y el 1 medio, ¿verdad? La capacidad, que si es la mitad o es menos o es más. Y repito, estos son ejemplos. Cada maestro decide cuántos más o de qué tipo considera que puede utilizar. A lo mejor alguien dice, yo las fracciones no. Yo quiero puros números enteros. Perfecto. Lo importante es que se trabaje, que se comprenda el aprendizaje, ¿verdad? Que se logre. Y luego, si hay tiempo, pues lógicamente reforzar el manejo de las fracciones, que es uno de los talones de Aquiles de nuestros estudiantes. Y a veces hasta de algunos profesores como nosotros, ¿verdad? Bien.
Eso sería en cuanto a la unidad de capacidad y a la unidad de peso. Repito, el aprendizaje esperado pide que no se hagan conversiones entre múltiplos y submúltiplos, pero que sí se analice en qué consiste cada una de las dos unidades que se manejaron, mililitro y gramo, y nosotros nos gustó relacionar esas dos unidades dentro de los líquidos y dando una idea de lo que es la densidad de esos líquidos, una idea nada más, no el concepto de densidad, ¿verdad? Y que vean ellos que hay relaciones entre todo dentro de las matemáticas. Y luego, bueno, te agradecemos mucho, Eulalio, que sigas disfrutando lo mejor de allá del norte del país. Muchas veces sabemos que es el compromiso de los profesores, viendo que estás en este lugar. A nombre de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, otorga la constancia al maestro José Eulalio Arreguín Pérez por la impartición del curso en torno al aprendizaje esperado, estima, compara, ordena capacidades y pesos con unidades convencionales milímetro y gramo, con una duración de 10 horas en el marco del segundo trayecto formativo La enseñanza de la geometría, Ciudad de México, 17 de mayo del 2021.